Empecemos, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, docente. Somos el número 4. El tema que nos ha tocado es estructura y composición de la Tierra. Bueno, la estructura de la Tierra se divide principalmente en corteza, manto y núcleo, el cual el núcleo se divide en núcleo externo, que es líquido, y núcleo interno, que es sólido. Ya, entre la corteza, hablemos de la corteza ahora. La corteza tiene una capa más externa y más delgada de la Tierra. Es la capa más sobresaliente, como se dice, la parte donde nosotros caminamos, donde se encuentran los continentes y los océanos. Ya, su composición está mayormente, principalmente por silicatos, y su estado físico es sólido. La siguiente diapositiva, por favor. Ya hablemos del manto. El manto se sitúa entre la corteza y el núcleo, está en medio, siendo la más extensa del planeta, es la capa más gruesa. Se subdivide en la astenosfera, el cual tiene 600 kilómetros de profundidad. Se encuentra la astenosfera, tiene una capa viscosa y muy fluida, es fluida. Su comportamiento predominante es sólido y tiene un comportamiento plástico. Esa es la parte más dura que se puede decir eso, ¿ya? La siguiente posibilidad, por favor. Ya, hablemos del núcleo. Su descripción es la capa más interna y más profunda. Mira, acá como vemos en la diapositiva, en las imágenes, ahí vemos, mira, más rápido, el núcleo, que es la parte interna, el manto y la corteza. Que estábamos hablando del núcleo, tiene descripción en una capa más interna y profunda, su composición principalmente por metales, hierro y níquel. Sus subdivisiones es externa e interna. El externo tiene una capa fluida, altas temperaturas, y la interna es estado sólido, no tiene mucha temperatura. Sí tiene más y temperatura, pero tiene poca presión, pues por la presión y la corteza del manto. Nada más. El siguiente, por favor. El siguiente compañero le toca corteza terrestre. Bien, compañeros, para seguir continuando con la exposición, a mí me toca lo que es la corteza terrestre. ¿Qué es la corteza terrestre, no? La corteza terrestre es la capa más externa y delgada de la Tierra, sobre la cual nosotros habitamos, el manto y el núcleo, pero es de vital importancia, porque alberga los continentes, océanos, suelos, ecosistemas y recursos naturales que hacen posible que se dé la vida, ¿no? Entonces, tiene una ubicación y grosor. La capa superficial de la Tierra es parte de la litosfera. Su espesor varía. Tiene dos cortezas, que es la continental y la oceánica. La continental está entre 30 y 70 kilómetros más gruesa bajo las cordilleras. La oceánica está entre 5 a 10 kilómetros más delgada y densa. ¿De qué está compuesto, no? Entonces, principalmente está compuesto por oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Está formada por tres tipos de rocas, que es rocas ígneas, y también las rocas sedimentarias, rocas metafórmicas. ¿Qué es la corteza continental? Es la capa más gruesa y menos densa, compuesta mayormente por granito. Es más antigua. Algunas zonas tienen más de 4.000 millones de años. La corteza oceánica es más delgada y densa, forma principalmente por basalto. Se crea continuamente en dorsales oceánicas y se destruye en zonas de subducción. A la siguiente diapositiva del otro compañero, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre lo que es el manto terrestre. Su ubicación y extensión se encuentra bajo la corteza terrestre. Se extiende desde los 35 kilómetros de profundidad hasta los 2.900 kilómetros. Representa el 84% del volumen de la Tierra. Su composición química, formado principalmente por silicatos de magnesio y hierro. 2. Minerales más abundantes: el oliviano, el piroxenos, granates, y también contienen oxígeno, silicio, calcio y aluminio. Sus propiedades físicas: tiene una temperatura entre los 500 grados Celsius y los 4.000 grados Celsius. Este estado sólido en su mayoría
pero con una plasticidad que ciertas zonas densidades entre 3,3 y 5,5 grados Celsius centímetros cúbicos conduccionan el calor por conversión, lo que genera movimientos inferiores. El manto superior, hasta los 660 kilómetros, incluye la atmósfera, capa plástica que permite el movimiento de las placas tectónicas. 2. Genera las actividades volcánicas y sísmicas. El manto inferior se encuentra entre los 660 y 2.900 kilómetros, más denso y rígido debido a la altura, a la alta presión, y transporta calor hacia la superficie. En resumen, el manto es una capa dinámica y fundamental que regula el calor interno de la placa y garantiza el constante modelado de la superficie terrestre. Siguiente diapositiva, que le toca al siguiente compañero. Prosiguiendo con la exposición, voy a exponer sobre el núcleo terrestre. En sí, el núcleo terrestre es la capa más interna de la Tierra. Se encuentra por debajo del manto, a una profundidad aproximada de 2.900 kilómetros desde la superficie. Es una esfera de unos 3.500 kilómetros de radio y se divide en dos partes: el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo es la capa líquida del núcleo, se compone principalmente del hierro y níquel fundidos, y su temperatura oscila entre los 4.400 grados y 6.100 grados Celsius. El movimiento de este metal líquido genera corrientes de convección que, al interactuar con el campo magnético del planeta, crean el campo geomagnético de la Tierra, protegiéndonos en sí de las partículas o las cargas del viento solar. El núcleo interno es la parte sólida y más densa del planeta. Es una esfera de aproximadamente 1.220 kilómetros de radio. A pesar de que su temperatura es más alta que el núcleo externo, se estima entre los 5.000 y 7.000 grados Celsius. Y también está rodeado en sí de unos 3.5 millones de veces de la presión atmosférica. Evita que se derrita, manteniendo en estado sólido al igual que el núcleo externo. Está compuesto principalmente del hierro y el níquel. Y esto en sí, el descubrimiento y el significado del núcleo terrestre se descubrió a través de los estudios de las ondas sísmicas generadas por los terremotos. Y estos se denominaban como ondas primarias y secundarias, que cambian de velocidad y dirección a través de las diferentes capas de la Tierra. Paso al siguiente compañero. Bien, buenas tardes compañeros. Mi persona dará a conocer sobre la composición química de la Tierra. Aunque nuestro planeta está formado por una gran variedad de elementos, no todos tienen la misma abundancia. Veremos cómo se distribuyen, ¿no?, las distintas capas y sobre todo los elementos que dominan en la corteza terrestre, que es la capa que más conocemos porque vivimos sobre ella. Bien. Tenemos la distribución por capas. La Tierra se divide en tres capas principales: el núcleo, el manto y la corteza. Como primer punto tenemos el núcleo, que es la parte más interna y densa, formado principalmente por hierro y níquel. Gracias a él se genera el campo magnético terrestre. Como segundo punto tenemos el manto, que está por encima del núcleo, contiene rocas ricas en silicatos de magnesio y hierro. Aquí se producen muchos de los procesos que originan los volcanes y movimientos tectónicos, ¿no? Y por último, la corteza terrestre, que es la capa más externa y delgada donde vivimos. Se divide en dos tipos. Es la corteza continental, menos densa, y está compuesta por silicatos de aluminio y potasio.
Y el último es la corteza oceánica, más fina pero más densa, formada por basaltos y rocas ricas en hierro y magnesio. La composición química de la corteza terrestre, si analizamos la corteza terrestre en sí, vemos que está dominada por unos pocos elementos químicos, principalmente que es el oxígeno, que tiene un 49,3%, que es el más abundante, ¿no? Forma parte de casi todos los minerales. Sin oxígeno no existirían rocas como el cuarzo o las arcillas. Luego, el que le sigue es el silicio, que tiene un 25,8%. Es el segundo más importante. Al combinarse con el oxígeno forma los silicatos, que son los minerales más comunes de la Tierra. Como también el que le sigue es el aluminio, que tiene un 8, perdón, un 7,6, como también el hierro, el calcio y entre otros. Voy pasando a mi siguiente compañero. Ya, bueno, en mi caso voy a exponer sobre los minerales y rocas. Un pequeño concepto de los minerales es que son compuestos o elementos químicos formados a partir de procesos inorgánicos, y las rocas son compuestos de la superficie terrestre que está formado por uno o varios minerales, ¿no? En el caso de los minerales, los que más abundan en la superficie terrestre, tenemos a los silicatos, carbonatos, óxidos, sulfatos o halogenuros. Y en los tipos de roca tenemos tres tipos, que son las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas pues, son formadas a partir del enfriamiento y cristalización del material incandescente. Las metamórficas, pues estas se dan a grandes profundidades de la superficie terrestre, donde entra donde se da debido al metamorfismo y donde aplica las altas temperaturas. Y dentro de las sedimentarias se dan por el proceso de sedimentación sedimentación y la precipitación de sedimentos clásticos. En la imagen que vemos ahí, la primera es un mineral, del cuarzo, y los de abajo son los tres diferentes tipos de rocas, que sean las ígneas, sedimentarias y metamórficas. A un lado está el cuadro de los minerales donde se califican por su nivel de dureza. En este caso, los minerales son importantes no solo porque se dan para procesos vitales y también para el desarrollo tecnológico, sino que también las rocas son importantes porque ellas contienen gran parte de la historia geológica de la Tierra. Paso al siguiente compañero. Continuando con la exposición, formación de la Tierra. La Tierra no siempre fue como la que conocemos hoy, ¿no? Es un origen que se explica en 5 etapas claves que veremos a continuación. Como primer punto tenemos nebulosa primitiva, y como segundo punto tenemos creación planetesimal. Como tercer punto tenemos el prototierra y la atmósfera y los océanos. Empecemos con la primera. Todo comenzó hace 4.600 millones de años con una gran nube de gas y polvo en el espacio. Por la gravedad de esta nube colapsó y nació el Sol y empezaron a formarse los planetas. Como el segundo punto, creación gravitacional, dice que las partículas de polvo chocaban y se unían, formando cuerpos cada vez más grandes hasta convertirse en protoplanetas. Uno de ellos fue la Tierra. Prototierra. La joven Tierra era una esfera de roca fundida, muy caliente, constantemente bombardeada por meteoritos y como volcanes en erupción. La diferenciación entre estos, el color provocó que los materiales se separen, el hierro y el níquel, y se unieron formando el núcleo, mientras que los elementos más ligeros dieron lugar al manto y a la corteza.
Atmósfera y océano. Los volcanes liberaron gases que formaron la primera atmósfera, luego el vapor de agua y se enfrió. Cayó en forma de lluvia y así aparecieron los océanos. Paso al siguiente. Continuando con la exposición, pasaremos a hablar lo que son tectónica de placas. Características principales. La Tierra está dividida en unas 15 placas más o menos. Entonces, las placas, por ejemplo, son los que producen los fenómenos, los temblores, los tsunamis, todos esos fenómenos naturales. Entonces, como dijimos, son como 15 placas principales que tenemos. Y esos que a la vez traen tipos de límites de placas. O sea, ¿qué fenómenos producen? Por ejemplo, tenemos como unos divergentes. Los divergentes son constructivos. O sea, ¿qué quiere decir? Son placas que se separan y se forman. Por ejemplo, cuando hacen los choques, esas se forman y se forman las montañas dorsales o las oceánicas. Digo, en los océanos se forman. Y tenemos como dos convergentes destructivos. Esas placas chocan entonces, producen las montañas, en los Andes, por ejemplo, lo que construyeron, esa. Y la tercera tenemos las transformantes. Las transformantes simplemente se deslizan lateralmente, entre ellos chocan y no producen fallas, pero sí producen efectos, lo que son los terremotos, los tsunamis, temblores, eso produciría. Y los fenómenos los fenómenos que producen son las formaciones de montañas, terremotos, volcanes, expansión de los fondos oceánicos y derivadas continentales. En resumen, la tectónica de placas es la teoría que integra, deriva continentes, expansión de fondos oceánicos y hoy en día es la base de la geología moderna. Pasaríamos al siguiente compañero. Bien, compañeros. Actividad volcánica. La actividad volcánica es un conjunto de procesos mediante los cuales el magma, los gases y otros materiales del interior de la Tierra ascienden y se liberan hacia la superficie a través de fracturas o chimeneas, formando así los volcanes o campos volcánicos. Siguiente, compañero. Las causas principales de la actividad volcánica es cuando las placas tectónicas se mueven. También hay la subducción, es cuando una placa oceánica se hunde bajo otra, formando así parte del manto, ¿no? Un claro ejemplo tenemos lo que es la cordillera de los Andes. También hay divergencia, es cuando las placas se separan y ascienden. Puntos calientes, es cuando las zonas donde el magma asciende directamente desde el manto. Presiones internas de gases y magma atrapado en cámaras magnéticas. Fragilidad de la corteza en ciertos sectores. Siguiente, compañero. Tipos de erupción volcánica. Los tipos de erupción volcánica dependen de la viscosidad del magma y la presión de gases. Primero, las efusivas se caracteriza por la expulsión de lava y magma con poca concentración de gases, permitiendo el flujo más suave. Otro tenemos lo que es la explosivas. Se produce por una gran acumulación de gases que expulsan violentamente fragmentos de magma y rocas conocidas como piroclastos. Siguiente, por favor, compañero. ¿Cuál es el riesgo de la actividad volcánica? La actividad volcánica, uno de los riesgos es, ¿no?, el flujo de lava que destruye viviendas y cultivos, ¿no? Caída de cenizas, que esto afecta a la salud, interrumpe vuelos y contamina muchas veces el agua. Alares, arrasa poblaciones enteras. Un claro ejemplo es el Nevado de Ruiz en Colombia, que
Eso se sucedió en 1985. Emisión de gases tóxicos, cambios climáticos temporales por cenizas en la atmósfera, entre otros, ¿no? Y así como hay riesgos, también hay beneficios. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de los beneficios sería, ¿no? Cuando hace una actividad volcánica, los suelos se vuelven fértiles por las cenizas ricas en minerales, formación de islas y montañas, atractivos turísticos y culturales y aporte de minerales y rocas para la industria. El siguiente tema ya les va a explicar mi compañero. Continuando con la exposición, mi nombre es Marco Romualdo DiCaprio Ramos Quispe y el día de hoy les voy a presentar la geodinámica. Pero partamos de este punto. ¿Qué entendemos por geo y qué entendemos por dinámica? La geo es la tierra y la dinámica podemos entender como más o menos el movimiento de algo. Entonces podemos decir, ya podemos estar aproximándonos a un concepto de qué es la geodinámica, algo relacionado con el movimiento de la tierra. Entonces podemos decir que la geodinámica principalmente estudia los procesos dinámicos que ocurren en la Tierra, incluyendo la convección del manto y la deformación de la corteza, causando fenómenos como la tectónica de placas, los terremotos, los volcanes y la formación de relieves. Siguiente diapositiva. Y se divide en dos, como anteriormente les dije, en la convección del manto y la deformación de la corteza. Pero, ¿qué es la deformación del manto? Es el proceso geológico fundamental donde el calor del interior de la Tierra impulsa el movimiento del material rocoso del manto, provocando la ascensión del material caliente y el hundimiento del material más frío. Y la deformación de la corteza vendría a ser el proceso geológico en el que la corteza terrestre cambia de forma debido a las fuerzas tectónicas, resultando en el levantamiento y hundimiento o fracturas. Como podemos apreciar acá en la segunda imagen, las estructuras geológicas, podemos ver cómo es que se va deformando o va habiendo una pequeña fractura, y así es como van naciendo, se podría decir, algunos cerros. Y como una pequeña conclusión que puedo decir es que la geodinámica es muy importante para entender la evolución de la Tierra y cómo estos han cambiado sus procesos, ya sea internamente o externamente. Paso la voz a mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Eric Aquise, me toca la parte de la estructura de la litosfera. La capa rígida de nuestro planeta tiene una composición clave, que empieza con la corteza continental, la corteza oceánica y el manto superior. La corteza continental está formada por rocas graníticas, es menos densa y mucho más gruesa. Es la base de nuestros continentes y montañas. La corteza oceánica está compuesta por basaltos, algunos gabros, es más densa y delgada. El suelo de los océanos se forma una nueva litosfera donde se constituye. Luego tenemos el manto superior, que es rico en peridotita, son minerales de hierro y magnesio. Esta parte del manto aporta la rigidez esencial a la litosfera, uniéndola a la corteza. Propiedades y dinámicas. Al ser rígida y frágil, esta característica permite que se fracture, dando lugar a terremotos y formación de fallos. Es como un plato que puede romperse. Flota sobre la astenosfera. La litosfera se divide en placas que se mueven lentamente sobre una capa más blanda o plástica del manto, que es la astenosfera. El espesor es variable, su grosor oscila entre los 70 y 150 kilómetros, es más gruesa bajo los continentes y más delgada bajo los océanos. Y es motor geodinámico, es el escenario principal de la tectónica de placas, la subducción, la colisión y la expansión oceánica. Le paso la video. La interacción entre la Tierra y la atmósfera es el diálogo vital entre la superficie y aire. Hay intercambio de gases y la influencia en el clima. En el intercambio de gases, la Tierra y la atmósfera están en constante comunicación a través del intercambio de gases, fundamentalmente para la vida y el clima. Hay emisiones terrestres y absorción vital.
La respiración de seres vivos en las emisiones terrestres se da por la descomposición de materia orgánica y la actividad volcánica liberan dióxido de carbono y vapor de agua. Y la absorción vital es la vegetación y los océanos absorben el CO2 liberando oxígeno a través de las fotosíntesis. Así se mantienen los ciclos del carbono y del oxígeno. La influencia en el clima, la superficie terrestre es un regulador térmico global, clave para entender el clima. Es lo que se da lo que es el efecto invernadero. La Tierra absorbe la radiación solar y le remite como calor, que es atrapado como CO2 o como el metano y también el vapor de agua, manteniendo así también el planeta habitable. Los océanos como climatizadores, los vastos océanos que almacenan y liberan enormes cantidades de calor, influyen directamente en las corrientes marinas y los patrones climáticos a escala global. En su topografía y clima, las montañas, desiertos y glaciares alteran la circulación del aire, creando fenómenos locales como lluvias o variaciones extremas de temperatura en ciertas zonas. Pero los procesos clave y nuestro impacto, la dinámica constante del desafío humano crea un ciclo hidrológico en la cual la evaporación de mares y ríos, la formación de nubes y la precipitación son el corazón del ciclo del agua, vital para los ecosistemas. Los fenómenos atmosféricos, tanto las tormentas, huracanes y frentes meteorológicos, son el resultado directo de la interacción constante entre la superficie terrestre y la atmósfera, demostrando así pues, ¿no? su poder. Y el impacto humano, nosotros, nuestras acciones mismas que realizamos a lo largo de nuestra existencia, que son la deforestación, la urbanización y emisiones industriales, alteran el delicado equilibrio natural, intensificando desafíos como el cambio climático. Comprender estas interacciones es fundamental para poder afrontar nuestros retos ambientales en este siglo que estamos viviendo actualmente y construir un futuro más sostenible, el cual el cuidado de la tierra empieza por su conocimiento. Les cedo la palabra a mi compañero que nos dará las conclusiones. Y bueno, ya ¿no? Para concluir y dar un pequeño resumen acerca de lo que hemos estado exponiendo es, pues hemos visto, ¿no? Lo que es la estructura interna de la Tierra, que está formada, ¿no? por la corteza, el manto y el núcleo. Y esta es una organización compleja donde cada capa cumple un rol esencial. Por ejemplo, la corteza sostiene la vida, los recursos, el manto impulsa el movimiento tectónico y el núcleo genera el campo magnético que protege el planeta. Hemos hablado acerca también de los minerales y las rocas y hemos visto, ¿no? que estas constituyen los elementos básicos de la geósfera, no solo como materiales que forman la corteza, sino también como recursos estratégicos para la sociedad. Su estudio permite comprender procesos de formación, transformación y aprovechamiento responsable. Hemos tocado el tema de la tectónica de placas, ¿no? Bueno, la teoría de la tectónica de placas, ¿no? explica de manera integral los principales fenómenos geológicos de la Tierra, como son terremotos, vulcanismo y orogénesis, demostrando que la superficie terrestre está en constante cambio debido a la interacción de grandes bloques litosféricos. Se tocó el tema también de la actividad volcánica y vimos que es una manifestación directa de la dinámica interna del planeta y aunque representa un riesgo natural, también ha sido clave en la formación de nuevas tierras, el reciclaje de materiales y la regulación de gases atmosféricos. Hemos tocado el tema de la geodinámica como ciencia que estudia los procesos internos y externos de la Tierra y esta permite integrar los conocimientos sobre la estructura, la tectónica y los fenómenos asociados. Y este campo es fundamental para la prevención de desastres, la gestión de territorio y la comprensión de la evolución. Y bueno, ¿no? Comprender, ¿no? la composición y la dinámica del planeta refuerza la importancia de un manejo responsable de los recursos y del cuidado del medio ambiente. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.